Cándido Candi Casanovas nació en Castelló d'Empúries, Barcelona, el 4 de febrero de 1844, falleciendo 67 años después, el 15 de agosto de 1911, en Barcelona. Se dedicó a la composición. A los 10 años de edad inicia sus estudios musicales con el profesor Jaime Juan Lleis y órgano con Mosén José Anglada. En 1859 se traslada a Barcelona para ampliar sus estudios de armonía, contrapunto, fuga, composición e instrumentación con los profesores Bernat Calvó y Buenaventura Frígola. Fue sucesivamente maestro de capilla y organista de las iglesias de San Justo y Pastor en 1864, asimismo del convento de Santa Clara en 1872 y en 1887 de la iglesia parroquial de San Jaime. En 1879 fue nombrado miembro de la Academia Filosófico-Científica, encargándose de la sección musical. También era socio honorífico de la Asociación Musical Barcelonesa y del Orfeón de Bilbao. Su producción musical es más bien temática religiosa, misas, motetes, salves, pero también compuso numerosas piezas para piano, siendo autor de algunas sardanas. Con su amigo Mosén Cinto fueron responsables de varias obras como Càntics per al Poble, que durante más de medio siglo se cantaban en actos religiosos en todo el país. Es considerado como uno de los autores en la renovación de la música sacra catalana del siglo XX. Seguidamente podemos escuchar su sardana Las auras de la montaña, compuesta en 1877. Posiblemente sea la sardana más antigua que se haya grabado de todas las sardanas. Fue registrada en un disco de cartón perforado para ser reproducido en un organillo manubrio Aristón construido en Alemania en 1876. Ahora escucharemos esta sardana en una grabación más reciente, interpretada por els Lluïsos de Taradell.
Thank you.